Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Leo Méndez, bienvenidos a Nueva Onda, un podcast de tecnología musical hecho desde la Ciudad de México por el equipo de Hola Web Store. Está conmigo Pablo Mendía, amigo. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Lluviosa tarde de Sí, verano en la Ciudad de México, truenos, relámpagos y centellas. ha estado heavy. Así que vamos a arrancar con las noticias, amigo. Muy bien. Había una de las cosas que me trajo a este mundo, amigo, fueron sin lugar a duda los Mugerfugers. Esa historia sí me la sé, amigo. Unos Son muy chidos. pedales de la compañía Moog que trataban de destripar, por así decirlo, Ujú, las teorías básicas de la síntesis, pero con una carcasa o con una interfaz propia para un usuario de guitarra ujú. o bajo, amigo. Como pedales, digamos. Exacto. Pero estos pedales llegaban con una particularidad, Ujú. que en la parte posterior podías utilizar control de voltaje, amigo. Ufa. Y es ahí es donde se me Sí, sí, sí. vuela la cholla, o me deschaveté, Ajá. o se me voló la cabeza. Y ahí fue donde entendí que con un par de pedales podía crear casi que cualquier efecto. Ujú, ujú. Porque al tener herramientas como moduladores, Claro. como selectores de frecuencias, como filtros, Ujú. técnicamente puedes hacer todo. Sí. Por ejemplo, amigo. La gente nos gustaba mucho en mi época, cuando tocaba la guitarra, un pedal de Electro-Harmonix, el pulsar, un Ah, trémolo, amigo. ya, claro. El Sí, sí, trémolo a sí. pulsar. Bueno, pues ese lo podías crear si mandabas una señal con tu Mugerfugger Claro. que generaba un LFO Ok. a la amplificación. Ufa. Sí, 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 claro. Oye, amigo, y si quería, por ejemplo, un pequeño phasercito, un flangercito, Los flangers son con delays. ¿no? Sí. Entonces existía el M104. Muy bien. Entonces con el delay hacías el regreso a la frecuencia Sí. y mandabas La la modulación del tiempo, modulación, ¿no? amigo, del tiempo. Sí, sí, sí. Si queríamos, por ejemplo, un wah, ¿qué hacíamos? Pues con un filtro y un envolvente, ¿no? Correcto, o con un pedal de expresión, Claro, le ponías y le cambiabas al filtro. qué chido. Entonces eso nos enseñó a muchos de nosotros a darle esta primera mirada a los efectos. Y de hecho es algo muy divertido porque ya lo habíamos platicado, pero la marca Maestro, ¿te acuerdas? Sí, claro. Tom Overheim Sí, 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 que empezó también justo con el Phaser, en ¿no? Phaser, amigo. Muy En- famoso. entonces uno de los que yo nunca tuve, fíjate, amigo. Esos, pues es que sí están raros, ¿no? Ese no tuve, pero tampoco tuve uno de la línea de Moog. Me faltaron muy pocos. Y Sí, sí, uno que sí. me faltó fue en específico porque yo ya tenía la solución. Se Ok. llamaba Murph, ¿no? Sí, 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 El, sí. el Murph era una especie de secuenciador de filtros, amigo. Ujú. Pero ¿cómo crees que lo resolvía yo? ¿Tenías ahí que un secuenciadorcito? Claro, el de Electro-Harmonix, el 8 Step se llamaba. ¿Tú lo has Claro. visto, amigo? Sí, sí, sí. Famoso, sí, sí, sí. Entonces con el 8 Step podía controlar con diferentes sliders, Ujú. podía controlar mi filtro Sí. low pass. Qué chido. Entonces nunca quise El de el Moog. Murph, pero ahora están saliendo, los amigos de Behringer están lanzando los Boogerfugers. No se llaman así, porque Booger es moco en inglés, Sí, ¿no? ¿no? Está Pero, feo. pero, Pero sí pero, dice BM. pero sí se llama BM15M Morph Box, amigo. Ufa. 8 filtros y con patrones seleccionables, basado por supuesto en el MF105, diseño 2000ero, en realidad es 2000ero, finales 90s 2000. Ujú. Tiene su control de envolventes, su control MIDI, amigo, cosa Muy bien. importante para esto. Sí, sí, sí. Resonancia. Perfecto. ¿Cómo, ¿Cómo se usan los filtros secuenciados, amigo? ¿Cómo recomendarías? Los filtros secuenciados, pues creo que yo los veo mucho como en este tipo de sonidos medio leads que van teniendo como un movimiento a través del tiempo. Ujú. Em, ¿Qué más? Pues es que A mí en la percusión. en las percusiones, sí, O sea, por pues ejemplo, puede tú ser, sí. pones un ruido blanco, amigo. Sí, sí, Y sí.
pero o sea, vas cortando Sí, sí, los sí. diferentes filtros a través del tiempo y tiene... Sí, 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 sí. ¿Sabes qué? O sea, de hecho puedes hacer eso no con tanto esfuerzo con el DFAM. Sí, 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 sí. Sí, lo único es que te iba a decir, que sí ayuda un poco como la onda del BCA, ¿no? Para que sea más percusivo, pero Claro, claro, evidentemente sí como que tiene pues los patrones, ¿no? claro. Sí, Que sobre todo, por ejemplo, si cierras por completo el cutoff, sí, sí, ahí ahí ya no es pasa. como una especie de BCAF. Sí, ¿En sí, dónde sí, más sí. hay BCAF, amigo? Pues en los low pass gates, ¿no? Claro. Sí, 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 todo del West Coast. Entonces, por ejemplo, si tú tienes alguna guitarra rítmica percusiva Ujú. Sí, sí, sí. y te emparejas al tiempo del Murph, creo que puede ser una opción bastante interesante para la gente, amigo. Esos pedales, amigo, Ajá. tenían un precio bastante Bueno, costoso en esa eran caros, época, ok. entre 300 y Sí, a 400 mí no me dólares. tocaron, la verdad. $129 es el precio de lista y $179 para Estados Unidos, amigo. Ya comenzamos a ver Tras. ajustes de precios tarifarios, Qué amigo. locura. Ya pasó con algunas marcas de Sí, Electron, por ejemplo, en Estados Unidos. sí, sí, sí. Están con un precio mayor que en otras partes del mundo. Desafortunadamente estamos en esa región nosotros, entonces sube Ujú. acorde a eso. Entonces ya hay una herramienta para hacer filtros, el BM15 M Morph Box. Divertido, vamos a dejar por acá abajo también el link con el video para que lo puedan escuchar. Qué Y, bien. y me parece interesante como lo que está pasando con las herramientas de Behringer, teniendo siempre en cuenta, amigo, Ujú. que del dicho al hecho hay mucho trecho para los amigos de Behringer, que Nice. seguimos esperando algunas herramientas que Sí, nos prometieron y todavía no salen. no nos han compartido el día de hoy, pasando meses. Amigo, otra de los lanzamientos de esta semana tiene que ver con en un update, amigo, Digitakt 2 Sí, el 1.15. 1.5, ¿no? O 1.15, tienes razón. Introducen el famoso término acuñado por algunas máquinas de sample Ujú. legendarias de Akai. Sí, exacto. Los eh, MPCs. los famosos pedazos o rebanadas. Rebanadas de audio. Que fíjate que el término rebanadas de audio, hay algo que hay que explicar de Ujú. dónde sale este tipo de ideas. Bueno, cuando se empieza el tema de la cinta electromagnética, amigo, Ujú. se utilizaba una Como, navaja. sí. Una navaja muy afilada para poder editar Sí. canciones. De hecho, se menciona que uno de los primeros tracks navajeados, casi casi, fue por parte de los Beatles. Ya en el revólver, ¿no? En el Revolver. Ujú. Se menciona que ahí literal, o sea, cortaban y Sí. pegaban, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, de hecho, hay una herramienta que no sé si te tocó ver en algún estudio, que era una especie de carrete o Ah, de claro. guía para Sí, sí, carrete sí. donde podías hacer Y el... tiene como pues un sistema métrico, ¿no? Para que Correcto, vayas viendo exactamente las medidas que vas cortando. correcto. Y la navajita. Y entonces la navajita era una cuestión precisa, amigo, Ujú. donde tú lo que buscabas visualmente, de hecho hay unas que están retroiluminadas, Mm. y lo que tú buscabas era los puntos de transiente, amigo. Ujú, ujú. Entonces, porque platicábamos primeramente antes de entrar el capítulo, que si esto no se podía hacer previamente, pero básicamente estaba la sección de grid, lo que Sí, mencionabas, sí, sí, sí. y ahora la diferencia es que puedes hacerlo el punto de entrada y el Y de punto de salida. salida independientes y con mucha... Claro, porque el grid como que te lo ponía predefinido, ¿no? Claro, Dependiendo de la longitud de tu sample. claro. Y otra de las cosas interesantes, 64 puntos de Puntos entrada de... y salida editables. Perfecto. Ese es un montonal. Y también puedes eliminar los puntos de entrada y salida adyacentes de tu corte o slice Ujú. para tener control, por ejemplo, a la hora de hacer performance con esos cortes. Perfecto. Eh,
¿te acuerdas cómo se cortaba? Lo puedes compartir un poquito a la gente, cómo se cortaba en el OP1 los... En el OP1. ¿Te acuerdas de eso? Sí, pasaba mucho cuando pasaban un audio largo en el drum. O sea, es que tenía el sampler, pero tenía dos versiones. El sampler cromático, que estaba en la parte de sintes, y el sampler de percusiones, que estaba justo en el grupo de motores de percusión. Y lo que pasaba es que tenías que ir con los encoders seleccionando tus transientes y el final de cada una. Y me parecía, no lo recuerdo muy bien, que lo apretabas porque eran encoders como con botón, cliqueables, y te generaba un punto. Y ese era, por ejemplo, tu primer percusión, ¿no? En la primera tecla del lado izquierdo. Y repetías el proceso una y otra vez hasta que ya tenías pues pedacitos de audio en cada uno de tus teclas, ¿no? Y esto ¿por qué lo traigo a colación? Porque recuerden que un poco la teoría del splice, o el slice, no el splice, el slice, es que justo lo interesante de eso es que con una muestra, por ejemplo, un beat, cualquiera, puedes crear todo tu kit de batería, claro, ¿no? Sí, Entonces, sí. por ejemplo, mucha gente era... Cargas un sample pequeño de duración 8 segundos, 10 segundos, que tenga todos los sonidos que integran tu kit de batería y de esa forma en un solo golpe con las detecciones automáticas del slice, de las transientes, lo puedes mover, ¿no? Entonces... Está bastante bueno. Y eso ayuda a que con un solo clip, por ejemplo, tú vas a Analogitlán o a un estudio musical donde tengan diferentes instrumentos musicales y haces clips pequeños donde sampleas toda la caja de ritmos que te guste y ya la tienes. Y ese mismo proceso lo puedes llevar a tu máquina, ¿no? Ese flujo de trabajo está bastante bueno porque lo que pasaba antes en la Digitac 1 es que tenías que gastar como los slots de samples. Correcto. Entonces, si querías tener, por ejemplo, 4 bombos distintos, pues ya te quitabas espacio para cualquier otro sample que quisieras tener en una misma sesión. Entonces, esto está interesante porque pueden tener a lo mejor solo un clip de puros bombos y ese siempre va a estar asignado a un canal y nada más cambian entre los que les gustan. Sí, claro, cambias entre tus slices, ¿no? Y otra de las cosas interesantes es que hay diferentes formas de dispararlos o hacer trigger, que eso es una cosa que pasaba también con la Octatrack, es decir, el trickless trig, es decir, disparar el sample sin un trigger, y hay cosas ahí que están divertidos, y también una forma de generar movimientos aleatorios en los diferentes parámetros para que tengas, por ejemplo, variaciones rítmicas en un mismo sample. Por ejemplo, imagínense que están tocando, resampleas esa máquina y entonces tu herramienta te ayuda a que le puedas dar como, por así decirlo, un remix a tu propio beat que acabas de hacer. Sí, claro. Y eso es muy, muy divertido porque es como, a mí se me figura, amigo, que es como llamear contra ti mismo. Sí. Porque como ya concentras el resultado del trabajo en un clip que ya no es editable, te permite entonces generar efectos de filtraje, digamos, destructivos, es decir, que ahora sí afecten tu patrón musical, ¿no? Entonces me gustó mucho, el video está bonito porque pusieron ahí unas pizzitas y cosas así. Ya es el primero donde no sale Rick, ¿verdad? ¿Tienes? Sí, ya sale Mario. Ya sale Mario, que cumplió 9 años trabajando en... Una felicitación. En Electron, pero pues muy divertido trabajo y qué bueno que siga adelante ¿cómo se llama? El equipo de Electron chambeándole. Entonces, es Digitac Sistema Operativo 1.15 para la Digitac 2, amigo. Perfecto, sí. Genial. O sea, también estaba recordando que esto es una técnica muy utilizada en el hip hop y en el drum and bass. Entonces, para nuestra gente que es muy fan de ese tipo de géneros, pues ya tienen una nueva herramienta en la Digitac que les va a servir bastante. En otras noticias, acaba de lanzar los nuevos sistemas de la compañía Oberheim y Sequential en formato escritorio. Como muchos sabemos, creo que ya tenemos suficientes controladores MIDI en casa.
hay muy buenas marcas, hay muy buenas herramientas, pero sí se sigue utilizando de pronto diferentes motores de sonido, ¿no? Sí, Es una realidad que la habitación, el cuarto, el estudio se está haciendo más pequeño. Esto tiene que ver sí, con con muchas las cosas. rentas, los factores, todo ese tipo de cosas. Entonces muchos productores pues pueden producir en espacios reducidos o mejor aún, quizás en escenario, Sí, llevar más herramientas. Me hace recordar, por ejemplo, el set de los Chemical Brothers que que tenían un tenían montón puros al... de escritorio o Entonces, en rack. en Rack, Sí, justamente, ¿no? Que es una herramienta incluso también Daft Punk con los sí, Voyager Rack. claro. Entonces, es una realidad que en los sistemas en vivo de producción es mucho más sencillo llevar racks. Incluso es quien Sí, también, Disclosure, ¿no? Traía sus sí, sí, racksitos sí, sí. interesantes. Entonces, el Take 5 es una herramienta bastante interesante. Dos osciladores analógicos VCO por voz. Perfecto. Eh, Cambio continuo y de forma de onda. Esto es Ujú. esto a la Moog, diríamos. Claro, como ay, ¿cuál fue? Bueno, desde El del Subsequent y el Rogue, ¿no? el Rogue, desde el Rogue, ya se veía ahí. Y también, incluso en el Realistic, hay Claro. un slider. HeartSync, por ahí también. Octavas, por ejemplo, para los osciladores, amigo. Perfecto. Filtros, un panel frontal de FM, ¿no? Que también es Ujú. importante. Pero en específico, el Take 5, justamente lo que la gente tiene o sea, lo que El, le ha gustado a la gente, el, es cómo puedes rutear los ADCRs, que son aparte de 5 tapas. ujú, Son ADSRD, según yo, con delay. con delay. Ujú. Entonces, y puedes modular todo ese tipo de cosas. Tienes LFO globales y un filtro de 4 polos. Un sonido característico, pero Ujú. diría el Take 5 y el Take 3, creo que se llamó, o cómo no, El Trigon. Pro al Trigon, sí. Ajá. Esos dos me parecen muy Moog. Sí, Y eso está bien, aunque sí, ahora el Messenger se parece a eso. sí, exacto. Está divertido eso. Y también, amigo, el Oberheim. ¿Qué me dices del Teo 5? Ufa, pues un clasicote. Según yo estaba inspirado en el OBX. Era, En el OBX sí, ¿verdad? M, OBX A, OBX ¿cuál? Creo que en el M. Pero pues básicamente es uno de esos sintes legendarios. Pues es el que tenía el famosísimo Jump, ¿no? El sonido ay, se me fue el De nombre. Van De Van Halen. Halen. Sí, exactamente. Pues en esta versión es de 5 voces. Y es la misma idea que teníamos en el Take 5, nada más, o sea, en la cuestión de que está en un formato de escritorio. Y pues tiene todas estas cosas increíbles que hicieron famoso al Oberheim, como sus filtros con circuitos SEM, Ujú. que pues es polifónico, que tiene diferentes tipos de filtro, incluyendo notch. Y pues los clásicos portamentos polifónicos que fueron muy característicos de este tipo de sintetizadores, porque no se tenía más que portamentos como en mono, ¿no? En un Ujú, ujú. formato, ajá, de una sola voz. Entonces, pues, una herramienta interesante. Y sobre todo creo que la parte que más le gusta a la gente en específico de esta versión es la modulación de 19 destinos de modulación en una matriz a Está 64 perfecto. destinos, es decir, puedes modular un montonal de cosas, que eso es algo que es importante mencionar. Recuerden que cualquier sintetizador no vale nada si no tiene su modulación interesante. Y Sí. también tienen un secuenciador por pasos de 64 pasos. Ah, perfecto. Polifónico, amigo. Al más puro estilo Acá estamos haciendo una fe de ratas, es el OBX. OBX, ¿no? Ujú, Exactamente. ujú. Y bueno, ahora en esta versión tienes tu arpegiador, tienes todo ese tipo de cosas. Y por supuesto, esto en formato escritorio, amigo. Perfecto. Muy bonito. Una herramienta interesante. Otra de las cosas que queríamos platicarles es una buena noticia. Hay a partir del día
de mañana, creo, ¿Qué? o cuando ustedes lo vayan a ver, se va a anunciar un nuevo aporte de México a la comunidad. Ah, perfecto. Creo que ya sé de qué hablas, amigo. El día 15 y 16 de agosto Ah, haremos sí. México Tour con el apoyo del equipo de Bokuma Bokuma. en Guadalajara, México, amigo. Uf, Tendremos charlas, talleres, exposición, jam comunitario, actos en vivo y también tendremos una proyección de cine documental que les estaremos compartiendo en cuanto se todavía cierren. secreto, ¿ah? Todavía es secreto. El precio de la entrada por los 2 días es de 199 pesos mexicanos Muy en bien. va a ser en el cine Mayagüel. Este precio es Early Bird. Muy bien. Entonces hay cupo limitado, así que si quieren ir a compartir con nosotros en la bella Perla Tapatía, Ufa. ahí tocar sintetizadores con la comunidad, vamos a llevar algunas herramientas musicales, también vamos a dar algunos talleres, charlas, todo ese tipo de cosas. Qué chido. Lo estaremos compartiendo y le queremos agradecer al equipo de Cine Mayagüel, también al equipo de Bokuma. Las facilidades, ¿no? Correcto, por las facilidades de este evento, así que estaremos compartiendo esta Qué información. emoción, amigo. Es un tour de México, Sí. nunca lo hemos hecho, pero estamos emocionados. Y sí lo habían pedido. Sí, Sí lo habían había pedido. gente que de repente decía, ¿y cuándo van al norte? O ¿cuándo van a otro lado? Entonces se logró. Se logró por fin y les estaremos compartiendo más detalles. 15 y 16 de agosto del 2025, México Tour México en Tour. Guadalajara, México. Nice. Boletos a la venta en holawave.store. Ufa. Ya estamos. Cómprenlos ya. Cómprenlos ya. Esa es otra de las noticias que teníamos el día de hoy. Oye, amigo, en una nota editorial, A ver, sí. hay una cosa muy interesante que me pasó el otro día, y es que estaba viendo mis redes sociales y me di cuenta de un producto que no es nuevo, Sí. pero que se está empujando en una especie de perfil específico o de usuario Claro. meta específico. Sí. La compañía Mackie lanzó hace algún tiempo una bocina portátil con batería llamada Showbox. Y esta Showbox tiene un montonal de herramientas para el músico en vivo. Ok. Con esto nos referimos a que tiene una mixer que se desprende Ok. de la misma bocina. Esa Como mixer, para el performance, ¿no? correcto, tiene 6 canales, tiene looper, tiene varias herramientas de Como defectos. efectos, configuraciones, EQs, también tienes incluso hasta afinadores. Afinado para la guitarra, sí es cierto. Y digamos es una solución todo en uno. Lo que se me hizo muy extraño quizás, amigo, que aquí abro el Sí. debate, es los anuncios asociados a la Showbox. Sí, claro. A ver, la persona de marketing que decidió hacer todo esto que ahorita vamos a mostrarles un poquito. Correcto. Entonces, el punto que me parece raro, y lo comparto con ustedes, es como una especie de precarización de el acto en vivo. Sí. ¿A qué me refiero con esto? Es verdad que las legislaciones de distintos lugares son a veces bastante problemáticas con el músico de la calle, amigo. Sí, totalmente. Primero que nada, es una realidad que que hay espacios donde se puede, hay espacios donde no se puede. Sí, ya que hasta son agresivos, ¿no? La gente y te saca. Hay espacios, ya ha pasado en distintas partes del mundo donde, por ejemplo, hay un creador de contenido que va en una especie de segways o estos patines y va cantando con su mochila atrás. Ujú. Y si bien genera alguna empatía en ciertos lugares, acaba de salir un video que se hizo viral porque empezó a cantar una canción en un templo en Japón, ¿no? Ya, sí, también es un poquito de criterio, ¿no? Es correcto, ¿no? Entonces, vemos también en la Ciudad de México cómo algunos de ellos son tratados con poca cortesía. Sí. Me refiero al tema de la precarización porque si bien la calle es un excelente lugar para dar a conocer tu música, pues no es un escenario y no es y no están dados todos los medios. Y está divertido que haya herramientas para poder expresar tu música
en la calle, en espacios públicos, etcétera, Ujú. etcétera, y que tenga batería, me parece sensacional. Está bonito. Sí, Pero darle me una forma. parece rarísimo como esta romantización de cómo se está precarizando la música, mientras algunas compañías y distribuidoras de música pagan .00001 centavo, pues Ujú. también es que la calle no es que Gan- arrope a los No, músicos con un sueldo claro. o con las necesidades básicas para una presentación. Me, Sí. me ha pasado continuamente que veo, por ejemplo, aquí en donde nosotros estamos, en la Colonia Condesa, en la Ciudad de México, hay 2 o 3 músicos itinerantes que están continuamente. Y nosotros, si traes una moneda, pues en el mismo ambiente de la Claro. música lo compartimos, pero reciben, de hecho, no diría que violencia, pero sí mucho desdén. Sí, como que hay mucha hostilidad en algunos espacios y también creo que hay una cosa muy clara que pues esa gente no concibe derechos laborales como tal. O sea, Claro. como que a veces es una especie de azar, que a Ujú. veces te puede ir bien, a veces te puede ir mal, te pueden asaltar, te puedes lastimar un tobillo y no hay un seguro que te cubra, ¿no? Entonces, como que desde ese punto, pues sí, es algo que no se debería de romantizar porque sí tiene muchos desgastes, ¿no? Sí, es una parte dura y por supuesto entiendo que el hábito hace al monje y entiendo que creando estas oportunidades que más personas te vean vale la pena porque tú no sabes quién está en la calle y quién puede verte. Al mismo tiempo, por lo Ujú, menos en la Ciudad de México y lo sé en otras partes de América Latina, por ejemplo, le mando un saludo a mi querido amigo Andrés Silva, el Antipinta, ujú, que estábamos paseando por ahí por Medellín y había también muchos chicos que eran hip hoperos y traían bocinas y demás. Es decir, el ujú. target existe, amigo, Sí, claro. pero me parece raro romantizarlo de esa forma, Sí, porque es sí, una sí, sí. lucha, la verdad es que es una lucha súper fidedigna que las personas tengan el derecho de presentar su música en la calle. Por ejemplo, en ciertas localidades, por ejemplo, Chicago, Ujú, tú puedes tocar música en ciertas partes del metro. De hecho, ujú, existe una sección oficial que ujú. dice Performance Area. Claro. Entonces, eso es lo que me parece divertido. Aquí estamos viendo que está en Venice Beach, por lo que vemos en la parte de atrás, que Ujú, Venice Beach es una playa pública en Los ujú, Ángeles, donde hay un corredor, sí, un corredor turístico. Entonces ujú. entiendo por qué lo ponen ahí, pero me parece muy interesante este producto como solución, pero creo que en el marketing ya lo verán por ahí. Y no es tirarle nada a Maki, porque en realidad está haciendo bien su trabajo. Sí, Pero pero por el. sí, sí plantea muchas dudas, ¿no? Sí, o sea, de lo que está pasando con los creadores musicales. Por ejemplo, lo mismo lo pongo a colación en comparación con lo que está pasando en China, amigo, Ujú, con esta serie de creadoras que viven abajo de los puentes, que es una realidad, y que al final las redes sociales están encargándose de romantizar esta precarización del espectáculo ujú. en esta parte que es necesaria, porque la música es necesaria, el espectáculo es necesario, Claro. digamos, el juglar es necesario, El neojuglar, el ¿no? neojuglar es necesario, pero esta herramienta cuesta $800, amigo. Ajá, y ahí es donde de repente dices, ah, sí, ¿a poco sí era para la gente que va a tocar en la calle? Correcto, y esa es como la cosa que me sacó de onda porque hay un par de comerciales de la marca asociados donde hay gente que está en Piccadilly Circus en Londres o en alguna plaza pública en París con la Ujú, herramienta, pero sabemos de facto que los músicos de la calle viven una realidad dura, áspera, y ujú, por supuesto esta herramienta no es que te vaya a resolver eso, ¿no? ujú, ujú, Por otro lado, también vemos que la herramienta está en situaciones como cócteles, un DJ ujú. set, Por público. ahí, Entonces, son cosas que se ven más como con una estructura y no tanto como esta sensación justo de poner una persona grabándose en medio de la calle, haciendo música, cosa que sabemos que como está algunos lugares como por ejemplo Barcelona, ujú, Japón o mismo México, se está justo, hay un hervidero de
de la música en la calle y cómo se percibe esto, ¿no? Ujú. Y eso es una conversación con ustedes para realizar y porque luego nos planteamos estas ideas y decimos, ¿con quién platicamos ¿Y esto? usted qué piensa? Pero sí, justo ustedes qué opinan, amigos. Me pareció muy interesante esto porque se me hace de alguna forma desatinado en Sí, mi sí, sí. punto de vista plantear eso de manera romántica porque hay muchas historias de atrás que no son románticas y que son básicamente historias de triunfo y de mucho sacrificio. Claro. Así Sí, que sí, sí. creo que esa es nuestra posición como un producto interesante, se ve fantástico, Ujú. pero creo que no es la forma de compartir Sí, que, estoy de acuerdo. que está haciendo, amigo. Así que, pues divertido microprograma que nos aventamos el día Sí, sí, de hoy, sí. emocionados de ya regresar, porque estuvimos una semana fuera, y contentos de los anuncios que se dan esta semana, 15 y 16 de agosto, En México Guadalajara. México Tour, Tour en Mexico Tour. Guadalajara. 2000 es Tour. 2000 Tour, con el apoyo del equipo de Bokuma y muy contentos de estar presentando una nueva etapa para México. También compartir que ya está la convocatoria de micro abierto, Sí, perdón, de Plug and Plug and Play. Play. Ya está abierta la convocatoria de Plug and Play. Dejamos toda la información en los links asociados a este programa. En la producción estuvo mi querido Luar Luar. Tenorio, que está por acá atrás con las fanfardias. Yay. Está conmigo Pablo Mendía. Mi nombre es Leo Méndez. Y nos vemos muy pronto. Este capítulo estuvo veloz. Sí, Pero muy es que bien. teníamos solo 32 minutos para grabarlo. Ah, muy bien. Nos vemos. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Bye. Adiós.